Mayo de 1945. El desierto de Nuevo México parecía lejos de los estragos que causaba la guerra en Europa. «100 toneladas de TNT, un ensayo para calibrar el alcance de una bomba atómica que todavía no se había probado». En 2 meses, el hombre podría liberar la energía más destructiva del mundo y sumergirlo en la era atómica. Durante los 20 años siguientes, las pruebas para estudiar el alcance de la bomba atómica mantuvieron atento al mundo entero debido a los acontecimientos secretos que se produjeron. Acontecimientos que habían tenido su origen 7 años antes. March 1938. Hitler invades Austria. The Third Reich begins to flex its military muscle. Later that year, German scientists discover fission of the uranium nucleus, bringing the Third Reich one step closer to discovering the secret of the atomic bomb. Fear of German research stimulated activity in the United States and England. Fear that German scientists could produce weapons of great devastation. In the fall of 1939, Dr. Albert Einstein wrote his now famous letter to President Roosevelt, explaining the urgency of work on uranium fission. Roosevelt, a man of action, moved swiftly. An advisory committee on uranium was appointed. German forces invade Poland, plunging the nations of Europe into a Second World War. A new branch of the Army's Corps of Engineers was established to administer work on military uses of uranium. Major General Leslie R. Groves, the man responsible for the Pentagon, was placed in charge of the project. On December 2nd, the first self-sustaining chain-reacting pile was successfully operated by Enrico Fermi. Fermi's success brought intense efforts between government and the private sector, creating huge industries for uranium separation in the town of Oak Ridge, Tennessee, and for the production of plutonium in Hanford, Washington, at the shores of the mighty Columbia River. This tremendous effort forged the materials necessary for creating an atomic bomb. The first atomic bomb was assembled at Los Alamos, a secret laboratory in New Mexico. When Dr. J.R. Oppenheimer arrived to take charge, he began to surround himself with a galaxy of outstanding scientific stars. From Los Alamos came the bomb design and treatment of many theoretical problems. Yet many questions still remain unanswered. What are the secrets of this new source of power and destruction? Knowledge and information on all aspects of this new weapon are essential and can only be discovered by further testing. Leo Szilard era un buen amigo mío húngaro. 10 años mayor que yo. Era una persona muy independiente y también todo un visionario que predijo que las armas nucleares serían muy importantes en el futuro. Y como era amigo mío, le ayudé. Le llevé incluso a ver a Einstein el día que éste escribió su famosa carta a Roosevelt. A mí también me interesaba la física y todo lo relacionado con ella. Sin embargo, las armas nucleares no me interesaban demasiado. Pero entonces, Hitler invadió Polonia y otros países occidentales. 2 días después, fuimos invitados a un congreso panamericano donde Roosevelt, al que yo nunca había oído hablar, iba a dar un discurso. Fue un discurso extraordinario. Habló sobre el peligro que corría el mundo entero con Hitler.
Y entre otras cosas dijo, se os culpa a vosotros, los científicos, de las armas. Pero si no trabajáis en ellas, no habrá libertad en el mundo. Me pareció que Roosevelt me hablaba solo a mí. Y como yo también había estado presente en la firma de la carta dirigida a él, me empecé a interesar por la energía nuclear. Yo estaba convencido de que hablaba de la energía nuclear, y aunque había 2000 científicos allí, yo sentía que me hablaba solo a mí. Imposible. Pero en esos 20 minutos me hizo cambiar de opinión. Me seguía gustando la ciencia, pero sentía que debía contribuir con el gobierno y eso es lo que hice. Y nunca me he arrepentido de ello. La bomba de uranio, también conocida como Little Boy, era muy simple, y los científicos estaban seguros de que funcionaría sin necesidad de probarla. La bomba por implosión o Fatman tenía un diseño más sofisticado con plutonio en lugar de uranio. En el centro de la bomba había un detonador rodeado de una esfera de plutonio. Esta esfera estaba recubierta de una serie de lentes altamente explosivas colocadas de forma simétrica. De esa manera se producía una implosión forzando el plutonio y alcanzando la masa crítica. La explosión aumentó la temperatura a 10 millones de grados de forma inmediata, liberando así una poderosa presión que acabó con todo tipo de vida en 1 kilómetro a la redonda. La intensidad de la luz fue suficiente para causar ceguera temporal a una persona que se encontrara a 15 kilómetros de distancia. Con una carga de explosivos 200 veces mayor a la de la prueba que hicieron con 100 toneladas, la bola de fuego hizo un cráter de casi 2,5 kilómetros de diámetro y convirtió la arena del desierto en un cristal verde que contuvo radioactividad hasta 50 años más tarde. Pearl Harbor plunged the United States into war. For 3 years, gathering momentum with each small victory, our forces had conducted an offensive against the war-bloated empire of the rising sun. Slowly, island by island, mile by mile, and then with ever-quickening sweep, the combined land, sea, and air forces of the Allies drove against the borders of that empire, forcing it back until late in 1945, only the bastions of the Japanese home islands remained to be stormed. Ahead lay the greatest campaign of all, invasion of the Japanese homeland, and close-in, desperate fighting. That this fanatical enemy would not quit until her last fighting man had been driven from his cave and killed had been established time and again by bitter experience.
La bomba de uranio, o Little Boy, fue lanzada sobre Hiroshima a una altitud de 500 metros para conseguir el máximo efecto explosivo. 3 días más tarde, se lanzó la bomba de implosión Fat Man sobre Nagasaki. En Hiroshima murieron 70.000 personas, y de sus 90.000 edificios destruyó 60.000. La bomba de implosión lanzada sobre Nagasaki acabó con la vida de 42.000 personas e hirió a 40.000 personas más. Destrozó el 39% de los edificios de la ciudad. Esta bomba, con una carga similar a la de Trinity de 20 kilotones, sería considerada una simbólica bomba atómica que marcaría el principio de futuras armas nucleares. The principal target are naval ships. We are seeking primarily to learn what types of ships, tactical formations, and strategic dispositions of our own naval forces will best survive attacks by atomic weapons should we ever have to face them. Once meses después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, se inició la operación Crossroads en el atolón de Bikini, a 4.000 kilómetros al oeste de Hawái. El objetivo de la operación era probar los efectos de las armas atómicas utilizando 2 artefactos de diseño similar a las de Trinity y Nagasaki, y cuyos nombres clave eran Able y Baker. La bomba Able se iba a lanzar desde un bombardero B-29 y la Baker explotaría a 25 metros debajo del mar. En los alrededores había 185 barcos japoneses, alemanes y estadounidenses que iban desde pequeñas pero ambiciosas embarcaciones hasta enormes portaaviones y acorazados. The bomb will not start a chain reaction in the water, converting it all to gas and letting all the ships on all the oceans drop down to the bottom. It will not blow out the bottom of the sea and let all the water run down the hole. It will not destroy gravity. I am not an atomic playboy, as one of my critics labeled me, exploding these bombs to satisfy my personal whim. Reunieron a expertos en guerra biológica y a expertos en flora y fauna para estudiar los efectos del calor, de las explosiones y de la radiación. La bomba no alcanzó su objetivo por 700 kilómetros, pero la explosión hundió 5 barcos, entre los que se encontraban 2 destructores que todavía hoy están en el fondo de la laguna del atolón de Bikini. Los barcos que se encontraban en un radio de 1 kilómetro acabaron tremendamente dañados, pero el daño fue mínimo comparado con el que provocó la explosión submarina de la bomba Baker.
La bomba Baker provocó una explosión submarina que acabó con 70 barcos de la flota. La parte inferior del Saratoga acabó destruida por la explosión y acabó hundiéndose en la laguna del atolón de Bikini, donde todavía yace. Yo sobrevolaba con frecuencia esa zona. Y en días claros, cuando las aguas estaban tranquilas, se podían ver los restos del Saratoga. El lugar donde explotó la bomba Baker se convirtió en una zona tremendamente radiactiva y peligrosa. Era algo que no se esperaba que ocurriera y fue una de las razones por las que el presidente Truman suspendió una tercera prueba submarina conocida como Charlie. This is the mile-high city of Los Alamos, the atomic city. This is a modern pueblo created by the people of the United States as a research and development center for atomic weapons. Since Eniwetok is a distant and primitive area, men have to leave their stateside laboratories and homes for a period running into months. Since 1943, when Los Alamos was established, men from this mesa have left the continental limits of the United States to test the weapons they have created. 2 años después del inicio de la operación Crossroads, el presidente Truman autorizó la operación Sandstone. Mientras el objetivo de Crossroads había sido probar los efectos de las armas atómicas, el de Sandstone fue probar nuevas armas nucleares. Con Trinity los científicos habían comenzado a desarrollar dichas armas, pero no estaban seguros de su alcance. Se creó un destacamento para hacerse con las islas de Eniwetok a unos 300 kilómetros al este del atolón de Bikini, donde se puso en marcha la operación Crossroads. A principios de noviembre llegaron los primeros grupos para despojar de vegetación las islas, para nivelar el terreno y para asfaltar la zona.
En menos de 6 meses se construyó alojamiento temporal para los muchos científicos y militares que trabajaban en la operación Sandstone. Encaramados en la parte de arriba de unas torres de 60 metros, los 3 dispositivos de la operación Sandstone hicieron uso de la nueva tecnología para doblar la fuerza explosiva de las bombas. Para ello utilizaron la misma cantidad de plutonio de la bomba que se lanzó sobre Nagasaki. Esta tecnología cumplía con los requisitos exigidos por el Departamento de Defensa para fabricar bombas más efectivas y para almacenar armas nucleares con más rapidez. Unas tanquetas, dirigidas por control remoto desde los helicópteros, pudieron recoger las muestras de la fisión para medir la radiación de neutrones y rayos gamma de la zona cero. El análisis químico del coral y la arena pulverizadas desvelaría los secretos sobre la reacción nuclear y ayudaría a determinar la eficacia de las nuevas bombas. Los resultados de Sandstone influyeron en el diseño de las armas nucleares posteriores y dejaron obsoleta la bomba Fatman. Los diseños modelos 4 y 5 hicieron mejorar los resultados e hicieron armas nucleares más ligeras. El Laboratorio Nacional de Los Álamos creó el Laboratorio Sandía en Albuquerque, en la base aérea de Kirtland, Nuevo México. El objetivo principal del Laboratorio Sandía era producir las armas nucleares que se diseñaban en Los Álamos. En octubre de 1949, la Western Electric firmó un contrato sin fines lucrativos con la Comisión de Energía Atómica para crear la Corporación Sandía, que sería controlada desde Los Álamos. Con el laboratorio Sandía se pusieron en práctica las cadenas de montaje y la fabricación en serie de armas nucleares, con el fin de hacer acopio de bombas estratégicas y tácticas. Upon his return from Bikini, in public addresses, in interviews, and in published articles, Admiral Blandy made recommendations of grave import regarding the atomic bomb. It is essential that no country gain ascendancy over the United States in the development, manufacture, and tactical use of atomic weapons. El 29 de agosto de 1949, los rusos hicieron estallar su primera bomba atómica. Este hecho, que se produjo 5 años antes de las predicciones occidentales, fue posible gracias a un hombre, Klaus Fuchs. Fuchs, un físico de Los Álamos, había facilitado a los rusos diseños detallados de Trinity. Con un rival como la Unión Soviética, los Estados Unidos creyeron conveniente intensificar su programa de pruebas nucleares. Llevar a cabo una operación en el Pacífico es muy caro y se necesita mucha logística. Por eso, en enero de 1951, los Estados Unidos inauguraron la zona de pruebas nucleares de Nevada a 90 kilómetros al norte de Las Vegas. Para probar las armas de la operación Greenhouse, se puso en marcha otra operación, Ranger. Se lanzaron por aire 5 nuevas bombas para probar el nuevo emplazamiento.
La operación Greenhouse, que iba a probar las nuevas armas, se inició en la primavera de 1951. Y como parte de dicha operación, se lanzaron 4 bombas. Una de ellas, la Shot Easy, era un artefacto nuclear de 47 kilotones colocado sobre una de las torres. Y con ella el Departamento de Defensa pretendía estudiar las posibilidades de supervivencia en una zona nuclear. La cuarta bomba de la operación Greenhouse fue la Item. Se trataba de un artefacto de 45 kilotones y medio, en cuya explosión nuclear se quemaba el tritio que los científicos colocaban en el centro de la bomba. Incrementamos la carga de 20 a 45 kilotones, más de la mitad, y fue algo tremendamente importante para el acopio de armas nucleares de los Estados Unidos. Otra de las bombas de la operación Greenhouse fue George. George era una bomba de 225 kilotones que se utilizó para quemar una cápsula de deuterio. Fue el primer experimento con armas termonucleares. Discutimos mucho sobre el tema.
Al final de la guerra, la mayoría de la gente quería poner fin a todo ello. Pero yo no, porque aquí teníamos más información y sobre todo porque estábamos en una época en la que gobernaba un hombre tan peligroso como Stalin. Por eso, yo estaba convencido de que era necesario seguir investigando. Fui uno de los más acérrimos defensores de las bombas de hidrógeno. Esa fue mi contribución. Yo no la inventé. Fueron otras personas y otras en la Unión Soviética. Pero yo aporté mis conocimientos al proyecto y mi completa disponibilidad. Al parecer, a Truman también le interesó el proyecto y tomó la decisión correcta. Welcome aboard the USS Estes. As you may or may not know, the Estes here is the command ship of Joint Task Force 132. We have minutes to go before the first blast, mic shot, of Operation Island. 59 minutes now to be exact. We've been here since daybreak. Left Weetalk last night during the early morning hours. Now, as you can imagine, feeling is running pretty high about now, and there's reason for it. If everything goes according to plan, we'll soon see the largest explosion ever set off on the face of the Earth. The test islands for Mike are located at the top, or the northern sector, of Eniwetok Atoll, some 25 miles from Perry and Eniwetok, the two base islands of this atoll proving ground. Las tres islas del atolón se unieron por medio de pasos elevados. Estas carreteras elevadas hacían más fácil los traslados de isla a isla y también facilitaban las tareas de instrumentación. En la zona cero se encontraba el edificio que albergaba el artefacto. El artefacto Mike era conocido como bomba mojada, porque se valía de isótopos de hidrógeno líquido para crear una reacción termonuclear. Por eso era una bomba tan grande, pesaba 62 toneladas y no se podía transportar. Un tubo de contrachapado iba desde la zona cero atravesando los pasos elevados hasta una zona de detección de la isla más alejada, a una distancia de casi 3 kilómetros. Este tubo estaba lleno de helio para que la radiación letal llegara con toda rapidez a la estación de detección. Los instrumentos que había en la estación de detección grabarían rápidamente toda la información antes de que la isla se consumiera por la bola de fuego. You have a grandstand seat here to one of the most momentous events in the history of science. In less than a minute, you will see the most powerful explosion ever witnessed by human eyes. The blast will come out of the horizon just about there. And this is the significance of the moment. This is the first full-scale test of a hydrogen device. If the reaction goes, we're in the thermonuclear era. For the sake of all of us, and for the sake of our country, I know that you join me in wishing this expedition well. It is now 30 seconds to zero time. Put on goggles or turn away. Do not remove goggles or face burst until 10 seconds after the first light. Minus 15 seconds. Minus 10 seconds. Niner, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, T0.
En la primavera de 1953, la Comisión de la Energía Atómica y el Departamento de Defensa llevaron a cabo 11 pruebas nucleares en Nevada como parte de la operación Upshot Not Whole. El objetivo era probar las nuevas armas nucleares, mejorar las tácticas del campo de batalla y estudiar las necesidades de defensa civil en caso de un ataque soviético. La primera prueba, a la que se dio el nombre de ENCOR, consistió en lanzar una bomba de 27 kilotones a unos 800 metros de altura. La segunda bomba, llamada Grable, explotó en la misma zona, pero fue lanzada en un proyectil del ejército de 280 milímetros, con una carga de 15 kilotones y a una altura de 150 metros. Esta carga, menor de 15 kilotones, lanzada a 150 metros de altura, causó más daños que el ENCOR, que tenía 27 kilotones y fue lanzado a 800 metros de altura. Y es que una carga menor, lanzada a menor altitud, producía una extraña ola llamada precursor, que era un viento muy fuerte y dinámico, que causaba daños en amplias zonas. Por ejemplo, puede que el ENCOR no produjera ningún daño a un coche de la zona, pero un Grable lo haría pedazos si se lanza a una altura de 150 metros. Estas dos pruebas dieron una nueva perspectiva al uso de las armas nucleares en una situación de combate. Sense tells you this is dangerous and foolish. You wouldn't risk your neck in a trick like this. Common sense tells us that being shot out of a cannon is dangerous business. Common sense tells you not to be careless at an airfield with propellers and jet engines in action. Handling dynamite. This too looks dangerous, but it's an everyday job to these men because they observe common sense safety precautions. But sometimes we forget that security violations can be dangerous business too. If classified information about this test mission fell into enemy hands, the consequences could be disastrous to all of us, individually and collectively as a nation.
Security is only common sense. Don't take chances. Avoid loose talk. Safeguard classified information. Report security violations at once. Prompt action may prevent a minor incident from developing into a serious one. Avoid writing about classified material in letters home. Be sure you're secure. Don't be careless. I hate a careless man. El aumento de carga explosiva en las bombas de hidrógeno estaba dando buenos resultados. La operación Ivy culminó en la primavera del 54 con el lanzamiento de Castle Bravo, el artefacto más grande jamás detonado por los Estados Unidos. Bravo era una bomba de hidrógeno que utilizaba combustible termonuclear sólido. Dicha bomba fue diseñada por Edward Teller y Stan Ulam y allanó el terreno para las bombas de hidrógeno transportables y otras bombas muy eficaces. Con más del doble de carga explosiva, Castle Bravo acabó con toda la vegetación de las islas y cogió a los científicos por sorpresa. La enorme explosión liberó grandes cantidades de desechos radioactivos en la atmósfera. Como consecuencia de ello, algunos soldados, isleños y pescadores japoneses se vieron expuestos a altos niveles de contaminación radioactiva. Este incidente puso de relieve en la opinión pública los peligros de las armas nucleares. Let's face it, the threat of hydrogen bomb warfare is the greatest danger our nation has ever known. Enemy jet bombers carrying nuclear weapons can sweep over a variety of routes and drop bombs on any important target in the United States.
The threat of this destruction has affected our way of life in every city, town, and village from coast to coast. These are the signs of the time. Only in practice now, a rehearsal, a training exercise. But tomorrow, this siren may mean the real thing. And if you hear it, as you drive in your auto, as you sit in your office, or work at your bench, wherever you are, what will you do? What will happen to you? Arthur, let me tip your hat back so we can get a good view of you as I ask a very personal question. How old are you? My next birthday, I'll be 65. Sorry to say. That makes you the oldest and yet really the youngest from what we've observed here, inhabitant of our trench so close to Ground Zero. Arthur, there's a charming lady right behind you. Would you mind if we talk with her, too? I'd like to get a little feminine reaction here, too. Now, this is Helen Lanninger from New York City. Helen, how long have you been waiting now? Oh, for about 8 days. 9 days. 9 days, Cancellation, right. Well, Grant, I guess we'd better get back up to Media Hill and see what's going on and how close to 8 hour we really are. Well, here on Media Hill, Roy, the big story, as far as we can determine from looking out there, is the civil defense story, as well as that story of the military in the armored vehicles, the tanks and the personnel carriers. Now, Roy, once again, I want to call you in so we can take a look at our split-screen arrangement that we have here. Not only our cameras here on Media Hill, but the camera that you have down in the tent. So come in on that split screen. In just a few seconds now, you'll see me assume this position. Matter of fact, there's our cue now. Everybody down, get down in the position. I'm going to shield my eyes against flying debris, pull my helmet down on the nape of my neck so that we don't get too many flying rocks. All right, good luck, Roy. Now, let me explain something about this screen. This screen across the bottom of the section that I am will represent 1 mile on your camera. The top part, 2 miles. We're going to switch to another camera. I'm going to move out of here. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. The shockwave will arrive in the control point area in approximately half a minute. Habían pasado casi 9 años desde la cancelación de la prueba submarina de la operación Crossroads. Pero dicha prueba se llevaría a cabo con la operación Wigan. A 800 kilómetros de la costa de San Diego, California, un artefacto nuclear de 30 kilotones se suspendió a 600 metros de profundidad desde una embarcación sin tripulación. Suspendidos de una cuerda, había 3 submarinos sin tripulación a los que se llamó indios, dentro de los cuales había cámaras y otros instrumentos para grabar los efectos de las detonaciones nucleares.
La operación Red Wind se llevó a cabo en el Pacífico para probar artefactos de gran carga termonuclear. 7 meses antes de que se iniciara dicha operación, la Unión Soviética había demostrado su habilidad para transportar armas termonucleares con bombarderos estratégicos. Con el Cherokee, los Estados Unidos transportaron por primera vez armas termonucleares. La bomba que transportaba tenía una carga de 3 megatones y medio, es decir, casi 200 veces la potencia de Trinity. Las altas cargas de explosivos del Pacífico empezaron a pasar factura. Las zonas de ensayos nucleares del Pacífico estaban desapareciendo y el territorio empezaba a escasear. Cada vez más a menudo utilizaban barcazas para transportar armas termonucleares y hacerlas detonar mar adentro. Muchas de estas pruebas documentarían una preocupación cada vez más acuciante. One special phase of the study concerned the amount of radiation that would pass through the human body. This required instrumentation in the stomach. A small capsule was devised as a film stack with alternate bits of film and spacers. Secured with a string and paraffin coated, the capsule is swallowed. One end of the string hangs out of the mouth so that the capsule can be retrieved after exposure and the radiation measured. Gamma radiation may do its damage in either of two major ways, or both. One, it may physically and directly destroy tissue or eventually cause the development of some kind of cancer. Those which concern us principally have life periods ranging from several years to thousands of years. They can do no harm unless they are taken into our bodies with food or drinking water, or in the air we breathe. Let us consider the results of a powerful thermonuclear explosion at the Pacific Proving Grounds in the Marshall Islands, 11 degrees north of the equator. The huge cloud soars up, punches through the tropopause, and finally spreads and stabilizes as high as 70 or 80,000 feet, entirely within the stratosphere layer. This brings us to the most widely discussed fission product, strontium-90. Chemically similar to the soil calcium with which it becomes mixed, the strontium-90 follows calcium through its regular cycles into our plant food and into the bones, meat, and milk of our plant-eating animals. Reaching our own bodies, the strontium-90, like calcium, tends to be concentrated in our bones, particularly those of children who are building new bones. The radiation from strontium-90 has extremely short range in the body, so it causes no genetic threat to the reproductive cells. It does pose a threat to the bone marrow and the bone itself in the form of either leukemia or bone cancer. If this should happen, it would be a tragic thing for those injured, no matter how small the number. Whether these statistically very few casualties can be justified is a personal value judgment outside the scope of this report. Each citizen must make his or her own evaluation. There are those few who loudly maintain that there is no actual threat to the free world at all, certainly none that can justify either nuclear testing or nuclear armament. The opposite viewpoint holds that the development of our nuclear power has been an absolutely necessary protection against communist hostility and nuclear threats. In this view, the fallout casualties, if any, will be seen as those of unidentified soldiers in the service of humanity. Unknown soldiers in a war which has not struck, and which our nuclear power may indeed prevent from ever striking.
En el otoño de 1957 tuvieron lugar 24 pruebas nucleares en el desierto de Nevada como parte de la operación Plan Bob. Durante Plan Bob, el lanzamiento de la bomba Hood fue la prueba nuclear más grande jamás realizada sobre tierra estadounidense. Colgaron el Hood, un artefacto de 74 kilotones, de un globo a 500 metros sobre el desierto. Se continuaron probando nuevos artefactos. El Departamento de Defensa los utilizó como parte de su entrenamiento militar mientras continuaba con su estudio de los efectos de las explosiones nucleares. La prueba número 21 de la operación Plan Bob se hizo con la bomba Rainier. Fue la primera detonación subterránea llevada a cabo en suelo estadounidense. El artefacto de 3 kilotones fue detonado a 200 metros y convirtió la piedra de la zona en burbujas derretidas de 30 metros de diámetro. Esta tecnología sería de gran importancia tras el Tratado para la Prohibición de Pruebas Nucleares, que vedaría todas menos las pruebas subterráneas y evitaría la presencia de curiosos en futuros experimentos. Durante la operación Hardtack, los Estados Unidos hicieron estallar 35 artefactos nucleares, el mismo número que había hecho detonar en sus anteriores pruebas del Pacífico. Ahora las pruebas nucleares se consideraban una especie de bravuconería que aumentaba las tensiones internacionales y que podían derivar en una guerra nuclear. A pesar de la creciente presión, los Estados Unidos seguían creyendo que las armas nucleares eran fundamentales y que sin ellas no podrían derrotar a los soviéticos. Creían que los soviéticos, que acababan de finalizar una serie de elaboradas pruebas atmosféricas, probablemente renunciarían a realizar más pruebas porque sabían que los Estados Unidos estaban trabajando en una inmensa operación. Se llevaron a cabo otras operaciones en Eniwetok y Bikini. La operación Hartok tuvo lugar en las islas Johnston.
Uno de los artefactos más importantes de esta operación fue el cactus. Se trataba de una pequeña bomba de 18 kilotones que produjo un cráter de 40 metros de diámetro y de 11 metros de profundidad. Años después, en 1980, todos los escombros y materiales radioactivos del atolón de Eniwetok se depositaron en el cráter de Cactus, sobre el que se colocó una cúpula de cemento para mantener y estabilizar el material radioactivo de su interior. Un año antes de Hartak, los soviéticos lanzaron un pequeño satélite llamado Sputnik 1. A su vez, los estadounidenses, preocupados por la superioridad de los cohetes soviéticos, llevaron a cabo sus dos primeras explosiones de misiles conocidas como TIC y Orange. Las bombas nucleares TIC y Orange fueron trasladadas al espacio por el misil Redstone, diseñado por Wernher von Braun. Von Braun y su equipo habían desarrollado el cohete V2 para Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El Redstone no tenía demasiado alcance, por lo que era considerado tecnología de la Segunda Guerra Mundial. Utilizando oxígeno líquido como combustible, el Redstone impulsaría su carga nuclear hacia la parte más alta de la atmósfera y la liberaría allí para su detonación. TIC tenía una carga de 3.8 megatones que estallaron a casi 80 kilómetros de la superficie de la Tierra. La detonación creó una violenta alteración magnética en la atmósfera conocida como PEM, o pulso electromagnético. Este fenómeno cortó las transmisiones por radio durante casi 8 horas y dañó los circuitos eléctricos desde Hawái hasta Nueva Zelanda. Inmediatamente después de las bombas de TIC y Orange en el Pacífico, los Estados Unidos llevaron a cabo la operación Argus, haciendo detonar 3 misiles de 1 kilotón en el Atlántico Sur. El experimento Argus tenía como objetivo estudiar la radiación retenida en el cinturón de Van Allen de la Tierra. Explotando a 500 kilómetros de la superficie de la Tierra, el experimento pretendía crear un escudo radioactivo para evitar los efectos de un posible ataque nuclear soviético. These pictures, enlarged from 16mm for your theater screen, are the first to show the hand-raising which makes history in Russia. For it marks the approval by the Supreme Soviet of Nikita Khrushchev's rise to the premiership and power that was once Stalin's. The free world awaits the obvious diplomatic thrusts, the first coming barely 4 days later. Russia announces it is suspending further nuclear tests, a statement which the U.S. brands a propaganda maneuver. The United States is prepared, unless testing is resumed by the Soviet Union, to withhold further testing on its part of atomic and hydrogen weapons for a period of 1 year from the beginning of the negotiation. Durante 2 años hubo una incómoda moratoria de las pruebas nucleares por parte de los Estados Unidos y de la Unión Soviética.
En secreto, los soviéticos comenzaron a diseñar nuevas armas de destrucción masiva, entre las que se encontraba una bomba de hidrógeno de 57 megatones, que era la más potente jamás construida. Esta bomba monstruo era una versión a menor escala de la de 100 megatones y era transportable por aire. Khrushchev has exploded his giant bomb in cynical disregard of the United Nations. By this act, the Soviet Union have added injury to insult. They broke the moratorium on nuclear weapons testing. They have raised atmospheric pollution to new heights. They have started a new race for more deadly weapons. They have spurned the humanitarian appeal of the United Nations and of all peace-loving peoples. They have advanced no solid justification for exploding this monstrous and unnecessary weapon. They have been wholly unmoved by the dangers of radioactive fallout to the human race. The United States delegation deeply deplores this contempt for world opinion. And we think that in the light of this somber development, other delegations may wish to express their views on this shocking and distressing news. For today, Mr. Chairman, the world has taken a great leap backward toward anarchy and disaster. Los rusos habían hecho pedazos la pactada moratoria. Los Estados Unidos le seguirían pronto con una serie de pruebas nucleares como represalia. Las tensiones aumentaron cuando se realizaron 100 pruebas nucleares entre la zona de pruebas nucleares de Nevada y el Océano Pacífico como parte de las operaciones Nugget, Storax y Dominic. Había gran incertidumbre por la ofensiva y la defensiva desde el incumplimiento de la moratoria. Las operaciones se reanudaron en la isla Johnston y en la isla Christmas durante la operación Dominic. Los Estados Unidos negociaron el uso de la isla Christmas con los británicos, quienes ya habían utilizado la isla para realizar sus propias pruebas termonucleares. Utilizaron bombarderos estratégicos B-52 para transportar desde Hawái armas nucleares de gran potencia y lanzarlas sobre el sur de la isla Christmas.
el Departamento de Defensa continuó sus investigaciones espaciales y realizó 5 pruebas sobre la isla Johnston. La mayoría de esas bombas iban a bordo del misil Thor, que utilizaron para investigar la neutralización de ojivas nucleares enemigas a grandes alturas. Las pruebas nucleares habían alcanzado la era espacial. This small step toward safety can be followed by others, longer and less limited, if also harder in the taking. With our courage and understanding enlarged by this achievement, let us press onward in quest of man's essential desire for peace. As President of the United States, and with the advice and consent of the Senate, I now sign the instruments of ratification of this treaty. Tightrope fue el primer experimento nuclear llevado a cabo por los Estados Unidos. Fue detonado sobre la isla Johnston y fue el último de esta serie de pruebas nucleares atmosféricas realizadas por los Estados Unidos. Después, en 1963, entraría en vigor el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares, que prohibía todo tipo de pruebas atmosféricas.